Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que ha removido el mundo del espectáculo y que, francamente, ha dejado a muchos con el corazón un poquito encogido. Vamos a hablar de dos nombres que han resonado juntos durante mucho tiempo, dos estrellas que conquistaron nuestros corazones en pantalla y, por supuesto, fuera de ella, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, como el título ya lo insinúa, vamos a desgranar esa noticia que ha decepcionado a muchos fans. ¿Qué pasó realmente con la relación entre Demet y Can? ¿Se terminó todo como parece? Abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las confirmaciones y en las reacciones de una historia que nos ha cautivado. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este drama romántico, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más frescas, los análisis más profundos y las historias que de verdad les importan del mundo del entretenimiento. No se queden fuera. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, es casi imposible no evocar las imágenes de Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos aquí. Esa química en pantalla era palpable, era eléctrica, y no tardó mucho en traspasar los límites de la ficción para convertirse en una relación en la vida real que deslumbró a millones. Sus fans, a los que cariñosamente podríamos llamar Hamdem, vivieron cada etapa de su romance con una intensidad que a veces supera la de las propias telenovelas. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban en sus proyectos, y cada aparición juntos era un evento. Era una pareja que proyectaba felicidad, éxito y sobre todo, un amor que parecía destinado a durar. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Las redes sociales, ese gran altavoz de la vida moderna, se convirtieron también en el escenario donde empezaron a surgir las primeras grietas, o al menos, los primeros murmullos de descontento. De repente las fotos juntos empezaron a desaparecer. Los likes mutuos se volvieron menos frecuentes. Los comentarios cariñosos se diluyeron en el silencio. Y fue entonces cuando los fans, con esa aguda sensibilidad que les caracteriza, comenzaron a notar la distancia. Esa distancia que para muchos se tradujo en una sola cosa, el fin de la relación. Al principio se intentó mantener un halo de misterio como es habitual. Los representantes ofrecían respuestas evasivas, y los propios Demet y Can mantenían un perfil discreto. Pero la presión mediática, las preguntas constantes y la propia naturaleza pública de sus vidas hicieron que la verdad, o al menos una parte de ella, saliera a la luz. Fue Demet Özdemir quien, finalmente y de forma más directa, dejó entrever que las cosas habían cambiado. Las declaraciones, aunque no fueron un anuncio explosivo de ruptura, sí que sembraron la semilla de la decepción. Habló de seguir caminos separados, de enfocarse en sus carreras, de seguir siendo amigos, pero la magia, la ilusión de la pareja que tanto habían adorado, se desvanecía. Y aquí es donde entra la parte que ha golpeado con más fuerza a sus seguidores. La decepción. No es solo la tristeza por el fin de una relación que veían como ideal, sino también la sensación de haber invertido emocionalmente en esa historia y verla llegar a su conclusión. Muchos se preguntaban, ¿qué salió mal? ¿Fue la presión de la fama? ¿Las exigencias de sus carreras individuales, que los llevaban a estar separados geográficamente durante largos periodos? ¿O simplemente, como ocurre en la vida real, el amor, a veces se agota? Las teorías volaron. Algunos decían que Can, con su creciente fama internacional y sus proyectos en Italia, se había distanciado. Otros sugerían que Demet, concentrada en consolidar su propia carrera y en nuevos proyectos, había tomado la decisión. Lo cierto es que sin declaraciones definitivas y llenas de detalles, el misterio alimentó aún más la especulación. Y en ese caldo de cultivo de incertidumbre, la decepción de los fans se hizo más palpable. Se sentían como si les hubieran quitado un sueño, como si la historia de amor que seguían con tanta pasión hubiera llegado a un final inesperado y, para muchos, indeseado. Recordemos que Can Yaman no es solo un actor turco reconocido, sino que se ha convertido en un fenómeno internacional. Sus proyectos en Italia, su carisma y su presencia en la escena pública global lo han llevado a otro nivel. Y Demet, por su parte, también ha seguido una trayectoria ascendente impresionante, consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con proyectos que la desafían y la proyectan aún más.
Es fácil imaginar cómo dos carreras tan ambiciosas, tan demandantes, pueden ceder un abismo incluso cuando el amor está presente. Lo más interesante de todo esto es cómo esta historia refleja la dinámica entre las celebridades y sus fans. Los fans no solo consumen el trabajo de los artistas, sino que también se conectan con sus vidas personales. Se identifican con ellos, los admiran, e incluso sienten que los conocen de alguna manera. Por eso, cuando una relación que consideran sólida y hermosa llega a su fin, la decepción es una emoción genuina. Es como si una parte de esa conexión se rompiera. Y es ahí donde la forma en que se maneja la noticia, la transparencia, o la falta de ella, juega un papel crucial. En este caso, parece que la falta de una explicación clara y concisa por ambas partes ha sido uno de los factores que más ha contribuido a esa sensación de decepción. Si bien es cierto que las parejas tienen derecho a su privacidad y que no están obligadas a compartir todos los detalles de sus vidas íntimas, la audiencia, que ha invertido tiempo y emoción en su historia, a menudo agradecería un poco más de claridad. Ahora bien, ¿dónde queda Can Yaman en todo esto? Después de la confirmación implícita de la ruptura, Can ha mantenido un perfil aún más reservado en cuanto a su vida personal. Se enfoca en sus proyectos, en su entrenamiento físico, en ese estilo de vida que lo ha llevado a ser un ícono global. Las especulaciones sobre sus romances posteriores han estado a la orden del día, pero nada ha sido confirmado de manera oficial ni ha tenido el mismo impacto que su relación con Demet. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando. Ha asumido nuevos roles, ha participado en campañas publicitarias de renombre, y su carrera sigue viento en popa. En sus pocas apariciones públicas o entrevistas, cuando se le ha preguntado sobre Can, sus respuestas suelen ser amables, reconociendo el cariño que existió, pero siempre marcando una línea, dejando claro que esos capítulos están cerrados. Ella proyecta una imagen de fortaleza, de enfoque en su futuro profesional, y eso, para muchos de sus fans, es digno de admiración. Pero, volviendo a esa decepción de los fans, ¿qué nos dice esto sobre nosotros como audiencia? Nos dice que nos encanta creer en las historias de amor. Nos encanta ver a dos personas talentosas, exitosas y atractivas encontrarse y construir algo juntos. Y cuando ese sueño se desmorona, nos sentimos un poco huérfanos de esa fantasía. Sin embargo, también es importante recordar que estas son personas reales, con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. La vida, incluso la de las celebridades, no siempre sigue el guión que nosotros, los espectadores, quisiéramos. Podríamos decir que esta situación con Demet y Can es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en las redes sociales o en la pantalla, tienen sus propias complejidades. Y que el final de una relación, por doloroso que sea para los involucrados, no significa el fin de sus carreras o de sus vidas. Ambos siguen siendo talentosos, admirados y con un futuro prometedor por delante. Entonces, ¿terminó todo para Demet y Can? Las pruebas apuntan a un rotundo sí, al menos en lo que respecta a su relación romántica. La etapa Hamdem que tantos disfrutaron ha concluido. Y si bien eso ha traído consigo una dosis de decepción para muchos, también nos abre la puerta a verlos brillar de forma individual, a descubrir nuevos proyectos y, quién sabe, quizás a futuras historias que nos cautiven por separado. La vida, después de todo, sigue. Y el mundo del entretenimiento siempre nos depara sorpresas. En resumen, lo que comenzó como un romance de cuento de hadas para Demet Özdemir y Can Yaman, impulsado por la química de Erkencikus y alimentado por la admiración de sus fans, ha llegado a su fin. Las señales fueron claras y aunque las explicaciones oficiales han sido escasas, la realidad es que sus caminos se han separado. Esto ha generado una palpable decepción entre sus seguidores, quienes anhelaban que esa historia de amor perdurara. Sin embargo, tanto Demet como Can continúan labrando carreras exitosas y prometedoras, demostrando que el fin de una relación no es el fin de sus sueños. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Demet y Can, y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esa noticia que ha dejado a muchos con un sabor agridulce. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Se sintieron decepcionados con el fin de su relación? ¿Creen que la fama juega un papel importante en el éxito o fracaso de las relaciones de celebridades? Déjenme sus comentarios, que siempre leo con gran interés y que enriquecen mucho nuestra comunidad. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de DEM. Etican, para que todos podamos debatir y reflexionar sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.